Arturo Ávila, Federico Dorin y Pablo Angulo debaten sobre la revocación de mandato del gobernador de Sinaloa tras manifestaciones de la gente por violencia. También debate por insaculación que definirá los candidatos aspirantes a cargos como jueces, magistrados y ministros que aparecerán en la boleta para ser votados en junio de 2025 y formar parte del nuevo Poder Judicial. Arturo Ávila sostiene que el Poder Judicial hizo trampa al enviar la mínima de participantes en cada uno de los cargos para que no exista insaculación, por lo que las más de 3,000 personas que participaron para algún cargo prácticamente fueron pillados, debido a que solo irán a la elección puros cuates. También mencionó varios ejemplos. Uno de ellos es que Marisela Morales, ex procuradora general de Felipe Calderón, no va a la insaculación porque no tiene con quién competir y por consecuencia aparecerá directamente en la boleta. Mientras que Federico Dorin menciona que Arturo es un farsante y un mentiroso, asegurando que en Morena son sicarios legislativos que acabaron con la justicia. Pablo Angulo dice que la elección judicial es una farsa. Se ha destruido el Poder Judicial que se había consolidado durante años, donde se tenían perfiles con carrera, juezas, jueces, magistrados y ministros que entendían la ley y que supuestamente hoy es claro que Morena quiere apoderarse del Poder Judicial. Aquí te dejo el video completo para que lo cheques tú mismo. Nos decían los de la oposición, es que los de Morena van a poner a sus candidatos. ¿Y qué crees que hicieron los del Poder Judicial? ¿Lo mismo? Pusieron, no, a ver, ni siquiera va a haber insaculación. Se fueron al límite más bajo de posibilidad de cada uno de los cargos. Fue una depuración de las listas. Una depuración para que no hubiera insaculación. Es decir, los que ya mandaron el caso de todas las mujeres no van a poder ser insaculadas porque nada más mandaron un solo candidato. Y en el caso de los hombres se repiten 3 casos. Una trampa para que las personas de las 3,000 que participaron los cepillaron y dejaron nada más a sus cuates. No, bueno, pues veo que no ha cambiado nada. Sigue siendo un farsante y un mentiroso, Arturo. A ver, ¿con qué cara viene a acusar de trampa cuando ellos son los sicarios legislativos que acabaron con la justicia? Hay menos nombres porque el único comité de evaluación que aplicó un examen para garantizar conocimiento es la Corte. Y la única razón por la que dejaron de sesionar es porque ellos sí respetaron un amparo. Fíjate nada más qué clase de truán es Morena. Te quita tus derechos, te aniquila las instituciones. Luego te pone una pistola en la sien y te dice o votas lo que yo quiero o te destituyo. Y ahora no te puedes ni defender. O sea, para él es un agravio, es tan poco democrático, ¿no? En su esencia política, que si los magistrados y jueces están colegiados, si defienden sus derechos, si un mexicano se atreve, ¿cómo se van a atrever a promover un juicio para defender sus derechos que este sicario les arrebata con sus votos? ¡Ay, no! El pecado no es que acabaron con la Corte, el pecado no es que acabaron con la ley de amparo, el pecado no es que acabaron con la autonomía del Poder Judicial, el pecado es que alguien se atrevió a litigar en contra de Morena y a defender sus derechos. Pues para eso estamos los mexicanos, para defender nuestros derechos. Y los contadores están agremiados y se defienden, ¿no? En un colegio. Todos los gremios profesionales, es como casi que artículo 19, ¿cómo se atreve artículo 19? Y tú como periodista, ¿cómo te atreves a litigar algo en contra de la opacidad de estos pillos? ¿Qué marometa le acaba de dar a un tema de cinismo y hipocresía? Es indefendible, Azucena, lo que hicieron. Imagínate cepillar a los secretarios de acuerdos, a los jueces, a toda esta gente que aspiraba a poder participar en el Poder Judicial y lo tenían perfectamente bien planeado. Fíjate los nombres, Marisela Morales Ibáñez, ex procuradora general de Felipe Calderón, no va a insaculación, va directa porque no mandaron a nadie que le compitiera. Doralicia Martínez Valero, exdiputada federal del PAN, por cierto, funcionaria también de Felipe Calderón, no va a insaculación. ¿Por qué? Porque la dejaron que pasara directito. O sea, Jazmín Bonilla García, gente cercanísima, gente cercanísima a Javier Lainez. Estos son los demócratas, imagínate. No simuladores e hipócritas. Que fuéramos de Morena, por favor. No vamos a validar esa farsa, es una farsa desde que inició. Han destruido al Poder Judicial, eso es lo verdaderamente grave. Había un Poder Judicial que se había consolidado a lo largo de los años, donde había perfiles de carrera, donde habían juezas, jueces, magistrados, ministros, que por supuesto entienden de la ley, y hoy está claro que lo que quiere Morena, lo que quieren porque dice Arturo que somos el PRIAN, yo les diría a los morenarcos, lo que quieren es precisamente apoderarse del Poder Judicial. Ese es el intento, y lo triste es que en un país donde la seguridad está desbordada, la crisis de inseguridad en este país, en un país donde hoy hay un desabasto de medicamentos, tenemos a un gobierno obstinado en quererse quedar con la autonomía del Poder Judicial ante una amenaza evidente que es el gobierno de Trump. Hoy creo que el gobierno de Morena no entiende, siguen en la borrachera del poder, y claramente la realidad pronto los pondrá en su sitio,
Por lo pronto, el Poder Judicial hoy manifiesta, hoy están muy preocupados cuando han acabado precisamente con estos perfiles. Mucha gente ya no participó en este proceso, mucha gente que había estado precisamente impartiendo justicia durante muchos años ya no participó y hoy están preocupados porque el Poder Judicial asume además el Senado facultades que no son en este momento. Sí. Prácticamente no les importa la división de poderes. Pero dice Pepe Yuste, nos hizo ya el promedio de crecimiento del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 0.8%, Arturo. Y se quejaba del 2% de los neoliberales. Oye, a mí me encanta porque las variables económicas se deben de leer desde un punto de vista distinto. Nosotros, por ejemplo, somos un movimiento que ha impulsado sacar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. El Banco Mundial dice que sacamos, de hecho, a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Pero pobreza extrema no. Pero no solamente eso. No, a ver, así lo señala el Banco de México. No. El Coneval tenía otros indicadores. 9 millones de el Coneval dice 6.5 millones, para dejarlo muy claro. Decía, ¿no? El otro tema que me parece muy importante también es decir que el salario mínimo promedio se elevó a 17,000 pesos. El salario también mínimo se incrementó en un 135%. 1 de cada 4 familias en México recibe programas sociales. Oye, ¿tú crees que no ven con agrado que la persona mayor, el adulto mayor, reciba un pago bimestral de más de 6,000 pesos? Pero ¿por qué ¿tú crees que el Poder Judicial? No, nada más rápido, porque estoy contestando lo que decía Federico Dori. Y estoy hablando del tema económico. Y estoy hablando del tema económico. La calidad de vida del mexicano, a pesar de del poco crecimiento económico por fenómenos endógenos como el COVID y la guerra en Rusia, porque el mundo no creció igual, porque la inflación estuvo encima, fue impecablemente increíble cómo se generó menos desigualdad. Esa que ellos construyeron, esa que los del PRI también construyeron, que estaban más preocupados en hacer negocios en Veracruz con los Duarte, en Quintana Roo con los Borges, en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, eran los líderes de la corrupción. Yo creo que este régimen antidemocrático estudia las hazañas que hace el PRI, no aprendió las buenas hazañas del PRI, lamentablemente. ¿Cuáles? Los perfiles, el crecimiento del milagro mexicano del 6%, creció el país al 6%. En la época de Salinas. ¿Dices que solo están copiando lo malo? Lo malo, en el 2021, la presión que tuvo el PRI, y que a ti te consta, la presión que tuvo el PRI para que aprobáramos sus reformas que lastimaban al país de parte del gobierno de Morena, fue brutal. Y ahí estuvo el PRI sostenido siempre en lo que más conviene al país. Si hubiera el PRI cedido a Morena, como lo hicieron otros partidos políticos, hoy seríamos héroes nacionales. Obviamente entendemos que nos van a estar atacando en ese sentido, y lo hacemos con un altísimo sentido de responsabilidad. En el PRI entendemos que las elecciones se ganan y se pierden, la borrachera del poder, la soberbia de haber obtenido apenas el poder, creen que el país se inventó en 6 años o se va a arreglar en 6 años. Lo que es verdaderamente preocupante es que hoy hay un contexto internacional donde por supuesto tienen enormes retos los mexicanos y donde no vemos una atención clara de parte del gobierno. La seguridad ya les reventó. Hoy la gente lo que más demanda es la seguridad. No tienen cómo, no tienen una estrategia. 6 años de abrazos y no balazos resultó en la peor crisis de seguridad que se está viviendo. Y eso creo firmemente que podrán decir lo que quieran, pero con la realidad nadie se pelea. Hoy leí tu columna además muy atinada de la crisis de seguridad de Sinaloa. Los niños estos, es brutal lo que está pasando. Niños de primaria exigiéndole al gobierno que responda. Y si miente el gobernador, porque el gobernador sabe que el Instituto Electoral, cuando... Pero el gobernador ha mentido desde el momento que dijo que... Pero la columna, él dice que el mecanismo para quitarlo de la revocación de mandatos es un farsante. El Instituto Electoral de Sinaloa ya dijo, cuando empezaron a recolectar firmas, ya le dijo ese instituto cooptado por estos mafiosos que no procede la revocación de mandato de Sinaloa hasta 2030. Entonces, es un farsante consumado. Le recuerdo a Rubén Rocha Moya que él pide que le revoquen el mandato, que lo sometan a una elección, que sabe perfectamente que no puede. Él propuso esa ley como si lo presume, pero omite decir que no hay un transitorio que permita aplicar la ley en su sexenio. En el pasado del PRI, ¿no?, estaban acostumbrados a que los gobernadores se quitaban y se ponían, no importaba la voluntad popular. La única forma en la que tú puedes ahorita mover o quitar a una persona es revocación de mandato o una elección, un proceso electoral. La revocación de mandato efectivamente tiene un artículo transitorio, que no tiene, y no implica ley de retroactividad. Pues eso dice la ley. Pero el señor gobernador puede mandar un transitorio. Eso votó el Congreso. Entonces, ¿no?, ¿por qué dice que la pueden revocar el mandato cuando sabe que es una mentira? Lo que tenemos que hacer es, sin duda,
quitarnos de la cabeza que remover a un gobernador solucione el problema. Déjenme terminar. Porque si fuera el caso, tendríamos que remover a la gobernadora de Guanajuato, que tiene el doble de homicidios que en Sinaloa. Y si fuera el caso, tendríamos que remover también a la gobernadora Maru Campos, que tiene más homicidios también que Sinaloa. Y si fuera el caso, tendríamos que remover también al gobernador de Jalisco, que tiene el mismo problema. Que no sean simples en sus soluciones. El problema implica una solución de fondo, y el gobierno de la República está atendiendo ya con resultados sensibles, cuantificables, con datos claros, ¿no? Un problema que nos duele, ojo, yo no estoy justificando aquí a nadie. A mí me duele ver esa realidad.